nos lleva a un tema bien importante, ¿eh? La salud mental masculina. Él es psicólogo clínico de la Universidad Católica del Norte, tiene mucha experiencia en atención a pacientes, en psicometría, en psicodiagnóstico. También desde hace 12 años trabaja en Red GESAM, se desempeña allí un rol clave en el cuidado de pacientes GES con condiciones de depresión, trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, Alzheimer, en fin. Le agradecemos mucho que nos acompañe acá en el Twitter Café a través de Radio Portales al psicólogo clínico Gabriel Russell. Gabriel, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, llenos de energía y entusiasmo, como siempre acá en el Twitter Café, a través de Radio Portales de Valparaíso. Gabriel, el tema nos llama profundamente la atención. Habitualmente se habla, se pone foco en las mujeres. De hecho, por ejemplo, está demostrado que un 34,6% de las mujeres evidencia síntomas de ansiedad, pero hay un 14% de hombres. 17,8% de las mujeres reconocen síntomas depresivos, por ejemplo, pero también, una cifra no menor, 8,2% de los hombres. ¿Por qué se produce este tema? ¿Es que los hombres consultan menos que las mujeres en salud mental o estadísticamente el hombre, podríamos decir, tú lo vas a corregir, es más fuerte mentalmente, Gabriel? Perfecto. Sí, primero que todo, muchas gracias por este espacio para poder hablar de este tema que es muy relevante. Y claro, como comentaban, estas son algunas estadísticas que evidentemente van cambiando, pero más o menos mantienen una cierta tendencia. Y bueno, lo que pasa principalmente, en relación a la última pregunta que tú hacías, de si los hombres son más fuertes mentalmente, no necesariamente. Lo que pasa es que hay todo un tema cultural, de repente de crianza, de que los hombres tienden a consultar menos que las mujeres. No olvidemos que a veces el hombre crece con esta idea de que tiene que ser fuerte, de que no tiene que llorar, que no tiene que mostrar como debilidad, ¿no? Que tiene que ser una persona como bastante controlada, etcétera. Y eso lleva a que muchas veces el hombre considere la vulnerabilidad como una debilidad. Y eso mismo lo lleva a no querer pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, podemos decir que hay una diferencia importante en cuanto a hombres y mujeres, en el sentido de que las mujeres, quizás al experimentar síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, que pudiesen ser leves a moderados, rápidamente consultan, versus los hombres que a veces van aguantando esto, van como tratando de sobrellevarlo, de decir yo tengo que ser capaz, tengo que poder, etcétera. Entonces resisten mucho tiempo y cuando acuden a tratamientos, cuando generalmente son llevados a veces por la familia, por algún cercano, que en el fondo le dice, sabes, estás mal, tienes un problema, tienes que ir, por ejemplo, a un médico, a un psicólogo, y además llegan cuando están con síntomas ya más graves. Ya los hombres tienden a llegar con síntomas a veces mucho más graves o externalizantes, que se llaman. Claro, sí, es bien determinante lo que tú señalas, pese a todos los cambios que hay en esta materia respecto de la sociedad, del rol de las mujeres y los hombres siempre cargan con un peso mayor. Nos cuesta mucho más decir que nos sentimos mal psicológicamente, Gabriel. Claro, al hombre le cuesta en el fondo, un poco por lo que planteé anteriormente, porque muchos hombres crecen con esta idea que tienen que ser el proveedor de la familia, el sustento, que no pueden fallarle a la familia. Entonces, en ese sentido es como, claro, es bien complicado porque de alguna manera se resisten a pedir ayuda y el problema es que no van como hablando de lo que sienten, no van cayendo en una suerte como de anestesia emocional, se le puede denominar también como una cárcel emocional, ¿no? En el fondo que van como guardando lo que les pasa. Y lo interesante es que los hombres tienden a manifestar la depresión de una manera distinta que las mujeres a veces. Por ejemplo, hay muchos como test o cuestionarios que se utilizan en medicina, en psicología, para medir síntomas de depresión, pero evidentemente hay muchos síntomas que quedan fuera. Por ejemplo, hay cuestionarios que no incorporan la variable, por ejemplo, del aislamiento social o el consumo de alcohol, o a veces, por ejemplo, conductas de riesgo. Entonces, claro, si a un hombre le aplican estos cuestionarios, por ejemplo, le preguntan, ¿usted tiene tristeza o está durmiendo mal? Puede que por ahí no lo detecten. Pero si no, como no se preguntan estas otras cosas, por ejemplo, si están con algún consumo excesivo de sustancias, si han tenido episodios de agresividad dentro del contexto familiar, por ejemplo,
como no se evalúa esto, muchas veces pasa más desapercibido. Entonces, igual esto también implica un desafío para las personas que evaluamos, ¿no? De poder ir detectando estas variables que no son tan evidentes, ¿no? Como yo decía, hay síntomas más internalizados que tienen que ver con tristeza, sentimiento, no sé, de culpa, etcétera. Pero hay también estos síntomas más externalizantes que son más característicos de los hombres. Entonces, en ese sentido, claro, es importante el hecho de que los hombres puedan aprender a identificar sus emociones y a pedir ayuda a tiempo. Gabriel Russell nos acompaña, psicólogo clínico. De inmediato vamos a seguir hablando. Me interesa mucho un tema que aparece en el currículum ahí de Gabriel. Pero antes, Pablo, sí, adelante, Pablo. Sí, Gabriel, y uno de estos síntomas puede ser dolores musculares en diferentes partes del cuerpo para quedarse y no hacer labores de casa y acompañar a su mujer. Bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, el tema de los síntomas físicos, ¿sí? Puede ser un síntoma, digamos. O sea, la gente de repente, tengo que entender que la depresión muchas veces, que es un concepto como bien abstracto, por ejemplo, cuesta a uno como explicar de repente qué es lo que es tener depresión, pero muchas veces hay gente que lo describe como un cansancio excesivo, como un peso en el cuerpo, como una falta de voluntad para levantarse, para hacer cosas. Y esto es real, o sea, en el fondo no es que la persona de repente lo utilice como una excusa para no ir a trabajar o quedarse en la casa, sino que efectivamente cuesta mucho hacer cosas que son súper básicas, ya como levantarse, como desayunar, bañarse. La persona literalmente es como que le extrajesen la energía, por decirlo así. Entonces, esa es una característica que se da en general en las personas con depresión, que es lo que lo diferencia muchas veces de la tristeza, ¿no? Diferenciar entre esta tristeza, que es una emoción, que tiene que ver muchas veces con algo que nos puede estar pasando, a esta depresión, que es un estado claramente anormal y mantenido en el tiempo. Claro, oiga, Gabriel, revisando todo el tema de tu currículum y los antecedentes que tú tienes, claro, se nos ha dado que hay varias personas que colaboran ahí con la red GESAM. Tienes 12 años de experiencia ahí. Sí. Cuéntanos un poco de qué se trata la red GESAM, cómo la gente puede conocerla. Aquí hay un tema importante de apoyo en la salud mental de las personas. Exactamente. Bueno, Red GESAM es una institución, que es un prestador GES, en este caso, que tiene presencia a nivel nacional, ¿ya? Que tiene ya bastantes años de trayectoria y harto reconocimiento. Y bueno, este es un prestador GES al cual acceden hoy pacientes que son derivados principalmente de las ISAPRES cuando han sido notificados con una patología GES. Actualmente, ¿cuáles son las patologías GES que están más activas? El tema de la depresión, el tema de la esquizofrenia, la bipolaridad, las demencias. ¿Ya? Nosotros particularmente, yo en estos 12 años de experiencia, bueno, he atendido todos estos grupos de pacientes, digamos, con todos estos diagnósticos. Y en el fondo, ¿cómo se llega a Red GESAM? Por ejemplo, supongamos que una persona va a un médico, supongamos el médico lo entrevista y el médico determina que pudiese estar frente a un cuadro de depresión. Entonces, lo que se hace es que se hace una confirmación diagnóstica, se deriva a esta persona, por ejemplo, a la ISAPRE, y la ISAPRE activa este GES y lo deriva a un prestador, que en este caso, por ejemplo, puede ser Red GESAM. Cuando las personas llegan, se atienden con un médico, quien hace el ingreso, de alguna manera revisa el caso y lo valida, de alguna manera. Dice, sí, efectivamente esto es una depresión, y de ser así se ingresa a Red GESAM. Y si no, en el fondo se determina que no, que la persona debería seguir con tratamiento por fuera porque quizá tiene alguna problemática de salud mental, pero no específicamente quizá una depresión, por ejemplo. ¿Ya? Y una vez que las personas ingresan, ahí pueden acceder de acuerdo al tipo de diagnóstico, porque se le podría decir que tiene una depresión leve, moderada, grave, con riesgo suicida, sin riesgo suicida, etc. Dependiendo el grado de la depresión, por decirlo así, va a acceder a distintos profesionales que pueden ir desde médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, por mencionar algunos. Correcto, qué interesante el tema este de la red GESAM. Ahí también, claro, nos ha correspondido hablar con varios profesionales de la salud mental, como nuestro entrevistado a esta hora, Gabriel Russell Guzmán, que también ahí colabora con esta institución. Tremendo tema este que estamos hablando, Gabriel, de la salud mental masculina. Gabriel, cerremos con algunas estrategias o consejos que pueden ayudar a los hombres para que se acerquen a buscar ayuda psicológica. Gabriel, este programa, el Twitter Café,
esta radio, Radio Portales, es muy escuchada en la región de Valparaíso y sin duda que siempre acá se hace una labor educativa, consejera también, Gabriel. Sí, exactamente. Si yo tuviera que dar algunas palabras, por ejemplo, a los hombres que en este momento nos pueden estar escuchando en su casa, en su trabajo, primero me gustaría enfatizar que nosotros como país a nivel mundial estamos todos bastante expuestos a este tema de las condiciones o enfermedades de salud mental. Por lo tanto, nadie está libre, nadie está inmune a no tener depresión o ansiedad. Le pasa hasta a los profesionales de la salud. Nosotros que trabajamos también hay personas que pudiesen de repente tener cuadros de ansiedad, de depresión, a los médicos, a todo el mundo le puede pasar. Entonces, primero entender que nadie está como protegido, como blindado de esto, ¿sí? Ese es un primer punto. Segundo, que es importante poder hablar de lo que a uno le pasa. A las personas a veces les cuesta expresar en palabras lo que sienten. A veces uno dice, me siento mal, o me siento sin energía, pero les cuesta como identificar una emoción. O sea, ¿qué siento? Siento rabia, siento pena, culpa, frustración. Entonces, hay que hacer un trabajo importante, incluso que parte desde los hogares, de ir conversando sobre las emociones, conversando sobre lo que a uno les pasa, con los niños, por ejemplo, también, y de alguna manera que este tema se ponga sobre la mesa, ¿no? Que no sea un tema tan oculto, tan tabú, ¿ya? Y lo importante acá es entender que todas estas condiciones tienen tratamiento, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, varón que es diagnosticado de depresión, es algo que se puede tratar, es algo que si se detecta a tiempo, si la persona inicia con terapia psicológica, con apoyo farmacológico, hay un buen pronóstico. Entonces hay que eliminar esta creencia de que todo está como en la cabeza, como dicen, ¿no? Que a veces muchos hombres dicen, no, que yo tengo que poder, yo tengo que poner de mi parte, no Claro. necesito ayuda. A veces sí se necesita ayuda, por eso existe esto, ¿no? Yo siempre le digo eso a los pacientes, por eso existe el GES, por eso la depresión está en el GES, porque es una patología común, pero que requiere una intervención especializada. Si fuera tan fácil salir de una depresión, no existiría esto, ¿sí? Se entiende que por algo existe. ¿Ya? Es importante hablar de salud mental, como digo, en la familia, es importante activar redes de apoyo y por sobre todo ir revisando los hábitos que uno tiene. ¿Sí? Cuando uno se da cuenta de que uno está durmiendo mal, yo por ejemplo que trabajo también el tema de adicciones, cuando uno va detectando que hay un consumo problemático, eso dice algo. La gente a veces se centra en el consumo como que eso fuese el problema, ¿no? Llega alguien diciendo, mi marido consume alcohol. Digo, pero exploremos, ¿qué hay a la base? Puede que haya un problema emocional de base que explique el consumo. El consumo puede ser la punta del iceberg, ¿no? De todo un tema subyacente. Entonces, eso es importante también, detectar estas conductas y por sobre todo tener una mirada, yo diría, esperanzadora de esto. Hay mucha, quizás como se ha hablado en otra oportunidad, hay mucho estigma asociado a la salud mental, mucho miedo de sentir que si voy a un psicólogo es porque fracasé como persona, como que no fui capaz de solucionar esto. Y resulta que a nosotros no nos enseñan a cómo funcionar con una depresión, ¿no? Nadie nos enseñó esto en el colegio o alguna vez algún profesor nos dijo, ¿sabe usted, más adelante van a tener depresión y van a tener que hacer esto? No. Entonces, Claro. esto uno lo vive y uno ha tenido que, digamos, con las herramientas personales tratar de sobrellevarlo y si son limitadas estas herramientas, hay que, en este caso, buscar otras. Eso. Gabriel Russell, psicólogo clínico, interesantísimo tema, la salud mental masculina. Le damos mucho énfasis a este tema acá en el Twitter Café a través de Radio Portales de Valparaíso porque es una problemática que afecta a toda nuestra sociedad. Gabriel Russell ahí también con mucha experiencia y también 12 años en esta red GESAM que nos explicaba allí. Y Gabriel, te mandamos un tremendo abrazo. Muchas gracias por compartir este tema Muchas acá en gracias a el ustedes. Café. Un abrazo. Chao. Vale, muchas gracias. Hasta luego.